Muy buenas noches a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Chileno Marítimo, ubicado en la ciudad de Puerto Montt, Chile. Tenemos el agrado de presentar a nuestros panelistas internacionales en la materia que hoy día nos convoca. Voy a exponer a continuación quiénes somos. El Instituto Chileno Marítimo nace a partir de Empresas Capremar. Es un pequeño grupo económico construido por Capremar, que es una consultora en materia marítima de prevención de riesgos, ya en el año 2010. Y posteriormente, este año se incorpora el Instituto Chileno Marítimo como parte de los requerimientos y además para poder responder a las necesidades de la industria actual chilena, pero también internacional. Somos un organismo que se encuentra como CAPREMAR certificado ante instituciones de nuestro país. Nuestro equipo está entre ellos destacados panelistas que tenemos el honor de aquí recibir: la doctora Yola Ángel, el doctor César, la doctora Vani y quien les habla. Dentro de los servicios que ofrece nuestra institución incluye el ámbito de capacitación, ¿ya? Y en esa materia nos convoca en el día de hoy. Acá podemos encontrar algunos de los cursos de capacitación que dictamos hace ya varios años, y entre ellos se incorpora nuestro ámbito de toxicología, ¿ya? Acá van a poder incursionar y poder revisar el por qué es importante poder trabajar con el instituto, más allá de lo que establezca la presentación que pueden encontrar tanto a los asistentes que encuentran en este momento como a nuestros panelistas, que sea simplemente un organismo de capacitación. Es en base a la metodología y a la calidad y la expertise de cada uno de los participantes dentro de nuestra organización. Nosotros no nos constituimos como una empresa, somos una gran familia, que inclusive trasciende a las barreras geográficas. Y nuestro afán no es poder imponer, sino satisfacer las necesidades del mercado, respondiendo a las actuales exigencias del mercado, ¿ya? Sin más, los invito en este caso a participar de este maravilloso tema que nos convoca en el día de hoy, y dejo con ustedes a nuestro doctor, don César Paul, para que pueda continuar con este webinar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, estimada Carolina. Deseo se encuentren todos bien. Ustedes participantes aquí el día de hoy, me agrada mucho poder nuevamente regresar a compartir algunos aspectos en cuanto a toxicología se refiere, pero esta vez y especialmente a una realidad de que no escapa a Latinoamérica, pero específicamente en Chile. Los estudios que hemos estado haciendo y las revisiones como equipo que vemos hacen indicar a la realidad que desde hace algunos años prácticamente la minería ha tenido la oportunidad de sacar adelante al país como todo proceso y empresa productiva, pero también nos preocupa desde el punto de vista ambiental y por supuesto ocupacional que las personas se exponen a algunos químicos. Si me permites compartir pantalla máster, con muchísimo gusto me indican, por favor. Y en ese sentido, entonces, vemos que desde hace unos 8 años, que es la mayoría de los estudios que estuve revisando en cuestiones de relave, de tratamiento de aguas residuales, de cuando una minería ha presentado un estudio de impacto ambiental como tal, y en eso poder prever cómo debería tratarse la extracción, es decir, esta actividad extractiva, como vamos a estar viendo, una actividad extractiva de algo que no está en el ambiente y que desde hace millones de años, como podemos saber y por supuesto lo conocemos, la formación del planeta, de la formación geológica, y por allí saludos a nuestro gran maestro Rodusbert, que se encuentra entre el público y nos ha también saludado en el previo. Entonces, esta formación es para que esté allí. Y ahora nosotros estamos extrayendo algo que viene del subsuelo y que normalmente no tenemos en contacto con ello.
Otras cosas que nos hace preguntarnos es eso. ¿Qué sucede con aquellos trabajadores que no han tenido antes, previamente, o lo que llamamos los médicos ocupacionales, no han tenido el contacto previo con alguno de esos minerales, con alguna de esas partículas, con alguno de los gases que se forman en estas actividades extractivas y tienen una reacción posterior? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo ingresan prácticamente sanos? ¿Cómo ingresan sanos? Y de hecho lo compartíamos en estos días con una universidad, un grupo de alumnos, les decía, colócate, porque estas personas que están ingresando, que son de la comunidad, están en un entorno, pero ingresan sanos, porque si no estuvieran sanos, no ingresan a laborar. Y esto tiene que preocuparnos también. Entonces, nuevamente, disculpe, Máster, todavía no tengo aquí la posibilidad de compartir pantalla. Y por si acaso, también tengan en mente que estas personas que ingresan sanas, ¿cómo deberían continuar en el tiempo siendo prácticamente así, organismos que se encuentran sanos? Entonces, como allí también les pasaron en el chat, ¿qué nos debería ocupar de la minería? Es una actividad prácticamente en la que podemos vernos inmersos. Gracias, Master, ya puedo compartir. Y entonces, en esta actividad en la que podemos vernos inmersos como profesionales, como comunidad, como país, como región, ¿qué debe ocuparnos? Porque necesitamos entender los beneficios, por supuesto, y también los riesgos. Entonces, a cargo de hoy vamos a estar mi persona, la profesora Yolángel, el profesor Alexis Morales y la profesora Vani Celada. Vamos a estar conversando de este tema. Bien, algunos datos de relevancia que debemos tener en este contexto que es la minería, las minas, este sitio donde prácticamente indica una frase, criadero de minerales de útil explotación, una excavación donde se hace extracción de minerales, este oficio de empleo que nos dicen diccionarios, con poco trabajo se obtiene mucho interés y ganancia. Bueno, con respecto a la formación de la tierra, sí, pero créanme que muchísimas personas trabajan allí, laboran, su actividad profesional, su actividad, su ocupación está allí. Y no es nuevo, indicado desde Paracelso, saber que puede correrse el riesgo de enfermar. Y nadie quiere perder la salud, pero se respiran esos vapores, como decía Paracelso, y esto no es un castigo a pecados personales que son administrados por espíritus de las montañas, sino que son las sustancias químicas y los elementos presentes en esa mina como tal. El propio Ramazzini también, desde el primer capítulo de su tratado de Morbis Artificum Diatriba, el tratado de enfermedades profesionales, indicaba eso. Cuando llegues a la cabecera de tu paciente, pregúntale en qué trabaja para saber si la búsqueda de su sustento no radica la causa de su mal. Y de ello vamos a conversar. A lo que llamamos la atención también el día de hoy, es lo que venimos repitiendo, la formación en toxicología se hace necesaria y prácticamente obligatoria para todo médico. Si no se comete omisión grave, y esto puede tocar incluso los linderos de la criminalidad, como decía el profesor Darío Córdoba también. Vamos a contextualizar a Chile en minería. 39 mercados, servicios mineros, perdón, en 39 mercados, 94 millones en 2017. Un tercio del cobre en todo el mundo es extraído desde Chile. Y los principales destinos que tienen, fíjense, Estados Unidos de Norteamérica, México, Perú, otros países más, por supuesto. Y todos los proyectos que se vienen dando a través de varias compañías mineras que aporta. Y recuerdo una de las frases que veía en los estudios de las revisiones que hacíamos para presentar este material, que desde niños, aparentemente, ustedes no, lo conversarán con nosotros, dicen que el cobre o el dinero prácticamente del que se extrae o que proviene del cobre, de las mineras, de la extracción del cobre, sostiene al país. Pero esto también puede dejar huellas en la salud de las personas, como estamos diciendo, y por supuesto en el medio ambiente. Imagínense, 48% de litio, 22% de cobre, molibdeno 11%, oro 7% y plata, entre otros que por supuesto son reservas mundiales. Así que tenemos una importante capacidad de producción en el país. O sea, nadie duda
la potencia que es Chile en minería. Y qué bueno que en Sudamérica tenemos estos países con estas potencias de poder producir. Pero se ha preguntado esto. ¿Es conveniente estudiar estos aspectos toxicológicos de estos elementos, de los metales, de los no metales o metaloides? ¿Y cuánto sabe usted de toxicología? ¿Está sinceramente capacitado para comprender el efecto que provocan estos metales y no metales y metaloides en el organismo humano, en el medio ambiente? ¿O quieren ustedes asumir el reto de capacitarse y profundizar en estos aspectos? En Chile, por supuesto, existe el Código de Minería y el Reglamento de Seguridad Minera, que también hemos estado revisando para poder adecuar y acercar el conocimiento de mejor manera. El conocimiento está allí, pero acercarse a él implica ciertas cosas para saber y reconocer cómo cumplirlo de mejor manera, ¿ok? Todos estos reglamentos, todos estos códigos que están allí. Y por supuesto, el Servicio Nacional de Geología y Minería nos ha ido acostumbrando a una serie de infografías, por ejemplo esta, que fíjense, 6 tipos principales de accidentes mineros en pequeña minería, juntos representan 91% de fatalidad minera en Chile, si es golpeado por una roca, caída desde altura, tronadura, vehículos motorizados, atrapamientos, pero fíjense el sexto, qué interesante, gases. Y esto es algo que reconocemos que es típico y ya nos conversarán ustedes de la experiencia que tengan, porque algo que decimos en cuanto a que son materiales peligrosos, que es un aspecto importante que no dejamos de mencionar en estos estudios y en estos acercamientos y actualizaciones en toxicología. Son materiales peligrosos. Estos gases que muchas veces no tienen olor, no tienen color, no se perciben, pero van provocando un efecto ya sea agudo, en corto espacio, en un corto periodo de tiempo, o a lo largo del tiempo de la exposición de estos mineros, de estas personas, ya sea en minas subterráneas o en minas a cielo abierto también, o por qué no decirlo, en la planta de procesamiento de esos minerales que son extraídos, se generan estos gases. Entonces sí tenemos que respetar, porque hay personas que han fallecido. Y fíjense, tenemos 24 años, fíjense, 24 años de estadística y ubiquémonos aquí, fíjense como decía la información, intoxicación por gases, falta de oxígeno, ¿ven? Aquí está. Fallecidos y accidentes, están las dos estadísticas. Y fíjense, contacto con temperaturas extremas y sustancias tóxicas. Yo siento y siempre le digo a mis alumnos que debemos recordar estas personas, estos trabajadores, no tienen por qué padecer estos accidentes, no tienen por qué enfermarse. Y hay maneras reconocidas de lograrlo. Esto es lo bonito de hacer prevención, el conocimiento de hacer esto y de poder lograr que cada uno de esos trabajadores, por supuesto, y luego lo comentamos un poquito, no tengan por qué padecer ni estos accidentes fatales, ni por supuesto ninguna enfermedad que les haga perder la vida poco a poco. Recordamos aquellos mineros que quedaron encerrados, no recuerdo si eran 36, 17, pero ahorita me hace recordar cuántas veces en el mundo sucederá o no volverá a suceder. Esto tenemos que atajar. Y en cuanto a la toxicología minera como tal, reconocemos que existen enfermedades propias, neumoconiosis, todas aquellas partículas que van a lamentablemente afectar a los pulmones, por supuesto la sílice, que es una partícula reconocida como neumoconiótica, pero también como cancerígena, entre otros. La hipoacusia, la sordera, enfermedades musculoesqueléticas, dermatitis de contacto con tantos elementos químicos y el estrés térmico. Y uno que por allí menciona la OIT en una línea chiquitita, que por ahí la mencionamos muchas veces, ese nistagmo de los mineros, de ese buscar la luz inconscientemente, la pupila buscando la luz, y esa es la enfermedad, esa es la situación que queremos evitar. Así que con mi equipo, por supuesto, que todos nos decimos así, como decía Caroline, más que un equipo somos una familia que queremos brindar estos conocimientos y acercarlos. Aquí les dejo con la profesora Yolángel Hernández. Bienvenida, profesora.
¿Me escucha, Un profesora? gusto, sí, un gusto saludarlo. He tenido problemas con la cámara por estar con la cuestión del fondo. ¿Estás viendo? Ajá, aquí estamos en vivo y esto sucede. Un gusto saludarlos a todos de nuevo. Bienvenidos a este compartir. Bienvenidos a aprender un poquito sobre minería. Y como preguntábamos al inicio, ¿no? ¿Qué sabemos de minería y qué sabemos de toxicología en minería? Y debemos partir de algo fundamental. La minería sigue siendo el oficio donde se ven involucrados más accidentes y donde hay mayor índice de mortalidad. Las últimas cifras, año 22-23, hablaban de cerca de un 8% de accidentes fatales que ocurrían en la minería. Dame la próxima lámina, profesor, por favor. Y tenemos que considerar que el tema laboral minero no puede desvincularse de ninguna otra condición, de condiciones económicas, políticas, ambientales, sociales, técnicas, etcétera, que nos involucra a nosotros desde el punto de vista de la salud. ¿Qué podemos hacer con un trabajador expuesto? ¿Qué debemos esperar y por dónde comenzar? ¿Qué es lo más importante? Debemos partir de esta premisa. Todos los trabajadores no son iguales, así se estén desempeñando en áreas mineras. Debemos enfocar la salud de cada paciente minero desde la propia perspectiva del paciente. Cada paciente es único. No debemos ajustarnos. Podemos tener un protocolo, pero no podemos ajustarnos y encasillar a todo paciente en ese protocolo, porque puede ser que su paciente sea hipertenso, que sea diabético, que su paciente tenga obesidad, que su paciente tenga algún tipo de problema respiratorio o que además tenga factores agregados que también van a influir en la toxicocinética de los metales con los cuales trabaja. Por ejemplo, que el paciente sea fumador, que el paciente sea alcohólico o tenga hábitos alcohólicos acentuados. Entonces, todo esto influye en el paciente. Entonces, fíjense cómo está el muñequito. Ese que está ahí, por cierto, es el doctor Veneno examinando a sus pacientes en una minera, ¿no? Entonces, él tiene todo y todos los muñequitos no pueden ser iguales. Entonces, cada trabajador debe ser analizado desde ese punto de vista. Cada paciente, por favor, esto no lo olviden nunca para cualquier práctica desde el punto de vista de medicina ocupacional y más aún, por supuesto, de toxicología. La siguiente lámina, profe. Aquí es importante considerar también que tenemos otros factores eh, que involucran el trabajo en la mina. Muchas veces nos encontramos con trabajadores en malas condiciones nutricionales y eso por supuesto influye. Nos encontramos y no podemos negarnos ni tapar el sol con un dedo. Tenemos trabajo en las minas de mujeres, de niños. Aquí particularmente hablo de mi país, yo vivo, y lo repito siempre, en un estado minero. Aquí tenemos, además de todo lo que ya les mencioné, de todos los riesgos que ya les mencioné, hombres, niños, mujeres en las minas, población indígena. Nuestros países latinoamericanos no escapan de la realidad indígena inmersa en este mundo minero. Por supuesto, totalmente subpagados. Ese es un tema aparte. La minería como tal no genera, la pequeña minería me refiero, no genera como tal una mayor fuente de ingresos porque no es posible. No puede considerarse un empleo como tal porque tenemos trabajadores tercerizados, trabajadores que están a destajo en muy malas condiciones y no existe minería artesanal. Ayer, por cierto, escribía una y hacía mención porque se celebraba el Día de la Minería, el Día Mundial de la Minería a Cielo Abierto, y me decían que había escogido yo desde un punto de vista sesgado un ejemplo. Se están destruyendo parques nacionales, no solamente en mi país, es la realidad que se vive en Bolivia, es la realidad que se vive en Ecuador, es la realidad que se vive en Colombia. Y nos decían entonces, me decían que era un sesgo porque hay minería muy bonita y bueno, pero será en otra parte, pero la que yo vivo aquí no lo es. Eso es bueno, eso es malo, no es cuestión de juzgar, es cuestión de tomar las medidas necesarias, de que se implanten políticas preventivas en los trabajadores, de que por supuesto además hayan estudios de impacto medioambiental que no los hay y no podemos negarnos a esa realidad. Entonces, por eso les digo, cada trabajador debe ser estudiado desde el punto de vista individual. ¿Y qué debemos entonces estudiar? Hablamos de lo que se llama tóxico-cinética, que es todo el movimiento de cualquier partícula extraña que entra a nuestro organismo. En este caso, metales. Ya lo decía el doctor, tenemos metales pesados, tenemos metales que no son pesados. En este caso, vamos a hablar de la mayoría, excepto uno, son pesados.
La absorción, ¿cómo se absorbe ese metal en el organismo? La mayoría va a absorberse por vía respiratoria. Es la principal vía que usted tiene para el ingreso de sustancias tóxicas al organismo a nivel ocupacional. Eventualmente puede suceder a través de la vía dérmica, no es lo usual, se considera como una medida errónea, mala higiene, ¿ok? Entonces, luego tenemos que ese metal se absorbe en el organismo, va a distribuirse a una serie de órganos blancos. ¿Cuáles son esos órganos blancos? Puede ser cerebro, puede ser corazón, riñones, hígado, la mayoría de las veces. Y aquí es donde va a ejercer un efecto deleterio y va a causar daños en la salud. Pero ¿qué sucede? Que el trabajador solamente no está expuesto a este metal único. Este metal se encuentra, y ya lo vamos a ver con la otra lámina, unido a otros metales, y además de eso se ven involucradas ciertas sustancias que también tienen que ser consideradas y tienen que ser tomadas en cuenta. Tenemos ácido sulfúrico, tenemos qué otro tipo de mercurio, en el caso del oro, qué otro tipo de sustancias químicas necesitamos para poder llevar a cabo el proceso minero. Y esto necesitamos las fichas de seguridad, las hojas de seguridad de cada uno de estos productos para saber a qué nos enfrentamos y cómo podemos hacer el abordaje correcto de estos trabajadores. Luego que ese metal está distribuido en el organismo, se va a metabolizar para posteriormente excretarse. Y aquí sucede algo bien particular en relación, y ya lo va a comentar el profesor Alexis con la parte de laboratorio. El mercurio, en el caso del mercurio, por nombrar alguno, no está circulando permanentemente en sangre. Él se fija en órganos blancos. Por lo tanto, usted hace mediciones y esas mediciones no van a ser fidedignas de la cantidad realmente que tiene ese paciente depositado. Porque no está circulando, está depositado. Entonces usted mide lo que circula y ese no es el valor real del paciente. Por eso es que los exámenes, los estudios toxicológicos no se interpretan de la misma manera que el resto de los exámenes. Y estos metales en su mayoría no van a cumplir con ningún proceso de excreción como tal. Muchos se quedan acumulados y no se excretan, sino a lo largo de muchísimos años prácticamente no se biotransforman porque no tiene mecanismo de biotransformación. Entonces también tenemos que estar atentos a esta circunstancia. Y ya lo explicará luego la doctora Vani Celada para saber cómo vamos a hacer para sacar esos metales que están dentro del organismo entonces. La siguiente lámina, profe. Estos son los metales que nos ocupan, ya los había comentado el profesor, y escogemos estos porque son los metales que tienen mayor relevancia ahorita en Chile. Ya dijimos que el cobre era el de mayor producción, no el de mayor producción, el que generaba más recursos en Chile. Pero fíjense algo, en la minería del cobre también se genera molibdeno. En la minería del cobre, como subproducto, también podemos tener oro y también podemos tener plata. Entonces ellos están, por decirlo de alguna manera práctica, entrelazados. Uno tiene que ver con el otro. El que está solito por allí es el litio, que tiene las mayores reservas ahorita Chile probadas, y esto es muy importante porque recordemos que el litio se ha convertido en un mineral que lo tenemos como parte de esa reserva allí a la hora de que necesitamos sustituir estas fuentes que tenemos ahorita de energía porque ya se agotan y son contaminantes. Entonces tenemos el litio allí como que en stand-by, ¿no? Esperando turno al bate. Es una minería que implica un costo importante, pero está allí. No es el mismo litio que conocemos de los medicamentos, tiene un mecanismo importante de absorción a nivel respiratorio, eventualmente puede producir también algún tipo de lesiones dérmicas. La mayoría es así, ¿no? Excepto el oro, que es un metal de adorno, es un metal que solamente te sirve para tener un collar, para tener una cadena, pero no te sirve, ay, ahora que hace unos años para acá se está utilizando como aditivo alimentario, pero como ingresa al organismo, lo excretas, es decir, malgastas tu dinero en ese aditivo alimentario porque no es ningún nutriente, no lo absorbes, no te sirve para nada y lo eliminas tal cual. Eso es una forma bien gastrointestinal de perder tu dinero, ¿no? Entonces, pero si nos involucra entonces el mercurio, que se utiliza todavía para la producción, para generar este oro. Necesitamos que se amalgame el mercurio con el oro para poder entonces poder obtenerlo, ¿no? Entonces, este sí nos importa, este sí nos interesa,
porque es el que está ahorita en boga, por decirlo de alguna manera, es el que nos ocupa ahorita a nivel de la pequeña minería, que no es tan pequeña, porque ya cuando tú metes dragas en un río, cuando ya tú tienes estas plataformas flotantes, eso no es pequeño. La pequeña minería o la artesanal, tú pudieras pensar en un indígena o cualquier persona con una batea, como se hacía antes, pero ya esto no es así. Estamos hablando de dragas. Aquí en mi país lo vemos con muchísima frecuencia y sé que también se ve en otros países de Latinoamérica. Y el mercurio particularmente es una neurotoxina, entonces nos va a afectar el sistema nervioso y tenemos niños en esas minas, tenemos niños que están expuestos desde el útero y esto causa alteraciones psicomotoras, neuroconductuales en el desarrollo de ellos. A nivel de los mineros, también nos van a producir temblores, síndrome tipo parkinsonismo, un cuadro muy particular que es el eretismo mercurial. El cobre, que es el otro de relevancia también, prácticamente es muy noble, para todo lo que sirve es muy noble. Necesitamos saber que no se deben utilizar este tipo, se utiliza mucho para vasijas y para utensilios de cocina, que no se deben utilizar porque, sobre todo si estamos trabajando con sustancias ácidas, porque estas sustancias, se desprende este cobre y eso puede tener manifestaciones gastrointestinales en el paciente. Entonces, no se deben utilizar. A nivel de minería sucede igual con la plata. También es muy noble, la plata no hay mayores reportes de intoxicaciones como tal crónicas, pero puede verse lo que se llama la famosa argilla, que son estos hombres azules, que salvo algún tipo de contacto muy particular, estas lesiones se produce absorción por vía dérmica, y si la piel tiene algún tipo de escoriación o de lesión, puede absorber el metal y el paciente queda manchado. Entonces usted ve lo que es cara, lo que es las manos, las extremidades superiores sobre todo, con este tipo de coloración. Y no se quita, no hay forma de que se quite. Entonces siempre mantener al paciente alejado de la fuente de exposición. ¿Ok? Próxima lámina, por favor. Estas se las quise traer porque, y bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos prevención? ¿Y qué es lo que podemos entonces hacer para que esto no suceda? En estos días el doctor, y les dejo, luego vamos a comentar sobre el canal, una entrevista muy interesante que hizo el doctor de Pool con un ingeniero químico de Colombia, que no recuerdo el nombre ahorita, pero esta pirámide, y no quise traer la foto de la pirámide precisamente para tenerlo de esta manera, ¿no? Muchas veces no podemos establecer una pirámide en cuanto a la sustitución, a la eliminación o sustitución de los productos o los controles de ingeniería o administrativos. Y muchas veces todo recae en el equipo de protección, pero es que a veces ni siquiera el equipo, el trabajador, el minero, tiene equipo de protección disponible, sino que simplemente se va a la buena de Dios, como decimos aquí. Y a veces no es tan pirámide, sino a veces estos controles tienen que ser lineales o las actuaciones tienen que ser lineales porque no siempre es posible sustituir, y menos en nuestros países de Latinoamérica, sustituir el producto por otro producto químico, ¿no? Todavía esto está tratando de hacerse y el minero, el que está en una mina, en un nivel de minería baja, artesanal, no está interesado tampoco en hacer este tipo de sustituciones porque el oro, el mercurio, perdón, para tratar el oro, en este caso específico, lo sigue consiguiendo a precios muy bajos. Entonces, y además que lo traen también de contrabando, específicamente de China. Entonces, no les importa mucho al trabajador hacer ningún tipo de sustitución o de eliminación y controles de ingeniería menos porque sencillamente no están a su alcance. Sí hay una minería controlada por el Estado donde efectivamente pudiera actuarse a este nivel, pero no es lo usual. Particularmente aquí en Venezuela, estos controles también escapan de la minería del Estado, lamentablemente. Nos quedan entonces los equipos de protección que siempre para todo proceso minero deben ser indispensables, pero no hacemos nada si el paciente no tiene una buena educación, no está bien capacitado, no está enterado de todos los riesgos a los cuales él se expone de manera permanente, porque el proceso minero no se desarrolla siempre igual a lo largo del día o a lo largo ni siquiera del turno de trabajo. Las condiciones del trabajo son diferentes, las condiciones medioambientales también terminan siendo diferentes. Entonces, cada trabajador viene siendo, y cada momento minero viene siendo eso, un momento aislado. Y siempre para terminar, tenemos que trabajar entonces y pensar en la multiexposición a la cual está sometida, a la cual están sometidos estos pacientes. Próxima lámina.
Presento entonces ahora con muchísimo cariño, como decía el doctor de Pool, los compañeros, ya esto es una familia, tenemos ya trabajando bastante tiempo juntos, el profesor Alexis Morales, farmacéutico, magíster en toxicología con diplomas en farmacogenómica y farmacocinética, también de aquí de Venezuela. Profe. Gracias, muy buenas noches para todos. Gracias, doctora Yolángel, por la presentación. Quiero agradecer, al igual que mis compañeros, al Instituto Chileno Marítimo por invitarnos a estar a bordo y desarrollar estos diferentes temas en el área de la toxicología. A mí me va a corresponder apoyar en la parte de laboratorio, en la parte de diagnóstico y específicamente aparte de seleccionar el tipo de metodología en la interpretación. Este módulo lo hemos llamado un poco sobre metales tóxicos. Es un término que empieza a utilizarse a partir del año 2002 por la IUPAC y deja de utilizarse el de metales pesados, ya que muchos de los metales, pues que tienen, sabemos que tienen peso atómico menor a 60, son metales ligeramente pesados. Y mayor a 60 hablamos de metales pesados. Por eso lo hablaba la doctora Yolángel, que uno de lo que nos preocupa acá, como el litio, es un metal ligeramente pesado. Igual, este término de tóxico, no tóxico, hay algunos que son elementos muy tóxicos, elementos moderadamente tóxicos, que van a depender también muchas veces del tiempo, digamos, de exposición en determinadas condiciones. Y lo mismo lo decía el doctor de Pool, y creo que todos lo hablábamos, hablar de metales, de metaloides o no metales, o de semimetales. Sin embargo, este término es el que más se viene utilizando y como lo hemos visto, los metales que nos interesan realmente son estos metales tóxicos. Así que en este módulo va a ser interesante porque vamos a conocer cuáles son las normas internacionales y las propias de nuestros países. No solamente Chile, otros países también que van a, otros participantes de otros países que van a estar también desarrollando este interesante curso. Vamos a tratar de conocer cuáles son esas normativas que tiene cada país. Algunos son más débiles, otros son más fuertes, pero bueno, lo interesante es eso, conocer realmente qué dispone cada uno de nuestros propios países. Fíjense que a veces hasta nosotros mismos en cada país no sabemos cuáles son las normas que nos rigen. Y eso es lo primero que vamos a tratar de buscar, buscando exactamente cuáles son esos indicadores biológicos de exposición que debemos revisar. Vamos a conocer también cuáles son los laboratorios que tienen nuestros países. Nuestros países tienen laboratorios que son certificados, que están acreditados. Conocer un poco qué metodología utilizan. Y eso no solamente lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes de cada país en buscar en esa información que es sumamente importante. También vamos a revisar algunas bases de datos que nos facilitan la información en relación a los diferentes indicadores que pueden haber de exposición a estos diversos metales que nos llevan a la conversación y que nos llevan a desarrollar estos temas. Así que yo quiero invitarlos de verdad para que hagamos un curso y diferentes diplomados, desarrollemos diferentes cursos en el área de la toxicología, donde no solamente vamos a hacer nosotros, esto, como lo han dicho los compañeros, va a ser algo a aprender también de ustedes, algo que tenemos que ir desarrollando todos los días. Comentaba un caso, he comentado dos casos con la doctora Yolángel y con la doctora Bani, donde tú te quedas sorprendido. En estos días me llamaba un paciente porque estaba siendo valorado por una neumonólogo y bueno, tiene antecedentes de trabajar con la mecánica y decía que el plomo estaba depositado en sus pulmones. A veces te hacen dudar, o sea, porque tú dices, bueno, ¿será que salió un artículo anoche y yo no lo he revisado? ¿O será que a esa clase yo no fui? Entonces, fíjense cómo, a pesar de que el doctor Repeto lo dice muy bien, que hablar de metales es algo muy antiguo, pero que cada día nos sorprende por las cosas que podemos aprender.
Entonces, ¿cómo todavía hay fallas en esto? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar desde el punto de vista de diagnóstico como una herramienta que nos ayuda. Sin embargo, lo decía la doctora Yolángel, a veces vamos a tener donde no hay indicadores de exposición y que una buena valoración clínica, un buen antecedente nos va a ayudar junto con la clínica del paciente a tomar los mejores criterios. ¿Me das la próxima, por favor? Ok, perfecto. No, la siguiente. Ya esta parte la hablé. La siguiente, que es perfecto. Entonces, fíjense ustedes que vamos a ver también. Es importante que veamos cuáles son los indicadores biológicos de exposición. ¿Existen todos estos metales de los cuales estamos hablando? ¿Podrán ser determinados en alguna muestra biológica? ¿Qué tipo de matriz biológica sería la recomendable? Eso va a depender de la toxicocinética. En algunos casos puede ser la orina, en otro la sangre total, en otro el plasma. El cabello, sin embargo, es una matriz más de exposición que para ser utilizada como diagnóstico. Pero todo esto lo vamos a revisar. Daba un ejemplo interesante la doctora Yolángel sobre la determinación de mercurio, en qué matriz sería la ideal. He visto acá en Venezuela, no sé en sus países, haciendo plomo en plasma, y eso no es una matriz correcta para hacerlo. Entonces, podemos tener un error de interpretación, y ese error de interpretación nos puede llevar a un error en el diagnóstico, y en el diagnóstico en el tratamiento. Hoy veía, compartí algo con la doctora Yolángel, que nos quedamos los dos así como que tratamientos que no tienen ningún nivel de evidencia. Entonces, todas estas cosas las vamos a manejar en cada uno de los cursos y los talleres que vamos a organizar a través del Instituto Chileno Marítimo. Fíjense ustedes, por lo menos, orinas de 24 horas. ¿Por qué en algunos metales o algunos metaloides? ¿Cuál es la matriz? ¿En qué tiempo? El efecto circadiano puede afectar a algunos de ellos. Entonces, todo eso lo vamos a revisar en este módulo que tiene que ver con la parte de análisis toxicológico. Vamos a ver las metodologías analíticas. ¿Cuáles son las metodologías analíticas consideradas gold standard? En nuestro país se estarán haciendo. ¿Qué laboratorios están trabajando con esas metodologías? ¿Cuál es la viabilidad de que yo pueda enviar una muestra a un laboratorio de ustedes a una muestra a otro laboratorio de otro país? Eso existe, hoy en día se puede hacer. ¿Cuáles son los formatos que debemos llenar? Entonces, ¿cuáles son las empresas que hoy en día se encargan de hacer ese tipo, digamos, de envío? Eso existe. Entonces, es importante conocer todo esto dentro de la parte de laboratorio de toxicología. ¿Qué datos paraclínicos también nos podrán orientar en estos casos de intoxicaciones? Y algo interesante es recordar que la diana de toxicidad de los metales, no metales o semimetales son las proteínas. Y donde está involucrado las proteínas, pueden haber involucrados polimorfismo o está involucrado la parte genética, y que hoy en día sabemos, por lo menos para el cobre, que hay problemas de polimorfismo que puede hacer que el paciente responda de manera diferente a una exposición o a ciertos metales. Esto inclusive hablamos hoy en día de la sensibilidad química múltiple, que tiene que ver mucho con estos problemas de hipersensibilización y que tiene que ver muy probablemente con problemas genéticos. Quiero finalizar simplemente, como les comentaba, el doctor Repeto Manuel dice que podría pensarse de que ya se sabe suficientes de tóxicos tan antiguos, pero resulta sorprendente los nuevos conocimientos que se logran cada día. Así que todo nuestro equipo, junto con ustedes, vamos a aprender, vamos a desarrollar más lo que tenga que ver con la toxicología en el área minera. Voy a dejar con ustedes a la doctora Bani Celada, quien también va a conversar sobre el manejo en estos pacientes de manera general. Adelante, doctora
pan y se haga. Muchas gracias doctora Alexis y gracias a todos los que nos acompañan, gracias al profesor César, a la profesora Yolángel, también al Instituto Chileno Marítimo. La verdad que para nosotros siempre es muy grato estar con ustedes y compartir todas estas instancias académicas, si bien son muy cortitas, sin duda creo que son muy enriquecedoras para todos, ¿no? Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar si bien ya hablamos un poco de la toxicocinética, toxicoinamia, y el profesor Alexis también enfatizó en esas cosas. Es importante tocar el tema de los paraclínicos, de la paraclínica, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de los laboratorios, pero sino también del tratamiento, ¿no? Sabemos que el tema de los metales, como habían mencionado, está entre los tóxicos más antiguos conocidos por el hombre. Y también en el tema industrial, mundial, también es una de las fuentes de exposición a metales, sin duda, también en el campo laboral de bastante exposición, ¿no? Y no solo hablamos de exposición al ser humano, sino también hablamos de exposición ambiental, contaminación de agua, alimentos, y etcétera, ¿no? Y como dijo Yolángel, hay ciertos tipos de metales en los que vamos a enfatizar en base a lo que ustedes mayormente ven, como ser el litio, el cobre, la plata, el oro, el molibdeno, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de paraclínicos, estamos hablando de laboratorios. Y cuando hablamos de laboratorios en tema de metales, yo siempre digo, no estamos hablando de biomarcadores, ¿no? Son laboratorios que nos marcan algún tipo de lesión. Y tenemos los biomarcadores de exposición y tenemos los biomarcadores de efecto. Los biomarcadores de exposición nos hablan específicamente sobre al tóxico al que uno está expuesto, por ejemplo, dosificación de litio, dosificación de mercurio, dosificación de oro, dosificación de cobre, ¿no? Pero ahora, un biomarcador de efecto, estamos hablando de laboratorio que vamos a aprender, que ustedes van a aprender a solicitar en base al metal el cual la persona está expuesta. Ojo que no siempre están expuestos a un metal, sino también a varios. Y como mencionaba el profesor César, a veces también a vapores. Los vapores pueden dañar, sí. Entonces, necesitamos saber qué puede dañar. Muchos dañan el pulmón, otros el riñón, algunos dañan ambos. Entonces hay que ver función renal, funcional hepático, hay que ver el tema neurológico. Por ejemplo, los metales se caracterizan específicamente, por ejemplo, el mercurio, el plomo, no se caracterizan por ser metales neurotóxicos, ¿no? Y voy a dar un claro ejemplo de un laboratorio de exposición muy claro. Hace aproximadamente 2 meses tuvimos un paciente que venía con consultas recurrentes y nadie le encontraba nada. Y esto es algo que también vamos a profundizar y vamos a aprender, ¿no? Sobre el tema de indagar sobre la exposición laboral y el tema del trabajo, ¿no? Nadie o no se ha dado el tiempo de preguntarle seriamente a la persona a qué se dedicaba. Y el paciente trabajaba en una mina. Lo que había vivido el paciente era que tenía debilidad muscular de miembros inferiores y empezó a andar en silla de ruedas. Entonces, llega a uno de los hospitales donde yo trabajo y él dijo, le preguntaron, bueno, ¿usted a qué se dedica? Se tomaron un poquito más de tiempo con él, y le preguntaron, ¿usted a qué se dedica? ¿A qué se dedica la familia? Etcétera, y dijo, yo trabajo en una mina. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Me llamaron, interconsulta, venga a verlo, voy, hablo, claramente trabajaba en una mina, extraían oro, y obviamente cuando hablamos de oro estamos hablando sin duda, no siempre hacen para la extracción, usan mercurio, hay ahora unas maneras más saludables, de cierta manera, para extraer el oro, pero esto era así una minería artesanal, ¿no? Minería artesanal y de pequeña escala, estamos hablando del MAPE, entonces sí hacía lo que era la amalgamación, ¿no? El uso de mercurio metálico. Entonces el paciente estaba expuesto al mercurio metálico y eso de manera inhalatoria. Muy neurotóxico. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos el diagnóstico y el paciente ya estaba mejorando. Ya cuando nos llegó,
ya podía caminar, etcétera, ¿no? Pero obviamente tuvo sus alucinaciones, tuvo su falla renal, estaba muy hipertenso, entonces lo que yo le pedí fue una polineuropatía. Esto lo cuento un poco como experiencia, ¿no? De lo que vimos con un paciente y la importancia de los paraclínicos. Y entonces lo que yo hago fue pedirle un electromiograma, ¿no? Y lo que tenía, y esto es para descartar, digamos, algunos tipos de patologías como las polineuropatías tóxicas, y sobre todo estas son las polineuropatías axonales tóxicas que te dan los metales, que posteriormente vamos a aprender cómo se dan, cuál es el mecanismo de acción, en qué momentos hay que pedirla, por qué la vamos a pedir, la fisiopatología, etc. Y bueno, el resultado, obviamente, me dio una polineuropatía tóxica. ¿Y cuál es el tratamiento principal ahí? Fue retirarlo de la fuente. Obviamente, pedimos el paraclínico de dosificación de mercurio y también la importancia de conocer a qué tipo de metales está expuesto porque hay diferentes tipos de mediciones en matriz biológica, ¿no? Por ejemplo, si medimos plomo, puede ser prueba en sangre, si medimos mercurio, depende de qué tipo de mercurio está expuesto al paciente. Si está expuesto a mercurio metálico, bueno, pedimos sangre y orina. Si está expuesto al metilmercurio, podemos pedir cabello, etcétera. Entonces, por eso la exposición, el tiempo de exposición nos va a dar una guía para ver qué tipo de matriz biológica vamos a solicitar porque una matriz biológica me puede exponer una exposición aguda y otra matriz biológica me puede explicar una exposición crónica, ¿no? Por ejemplo, el arsénico, orina y, bueno, así sucesivamente, ¿no? Entonces, obviamente que cuando estemos en la clase vamos a profundizar más sobre esto, pero la importancia ya de conocerlo a grandes rasgos es sumamente importante, ¿no? ¿Y por qué conté un poco la experiencia? Cuento la experiencia a modo de la necesidad de conocer este tipo de patologías. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico, para hacer un tratamiento y para pedir tratamiento, para pedir para clínicos pensando, ¿no? En qué podemos identificar por la exposición, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, sin duda, obviamente, si tenemos un paciente, es muy diferente tener un paciente expuesto versus tener un paciente intoxicado, ¿no? Y para eso necesitamos un tratamiento, ¿no? En toxicología nos acompañan lo que son los antídotos, ¿no? El antídoto es una sustancia que se utiliza para contrarrestar los efectos nocivos de un veneno, de un tóxico, de una toxina. En este, ahora que estamos hablando de metales, estaríamos hablando de un quelante, ¿no? Los antídotos pueden actuar de diferente manera dependiendo, obviamente, del tipo de exposición y como les mencionaba, si estamos hablando acá de metales, el antídoto va a ser el quelante, ¿no? Que es un agente químico que lo que se hace es que se une al metal pesado y en otras palabras lo que hace es que lo arrastra de la sangre, ¿no? Lo que hace es que forma un complejo estable y este es excretado fácilmente por el sistema renal, por la orina, ¿no? Hay criterios para usar este tipo de quelantes, no siempre se hace quelación en todos los pacientes con valores elevados, expuestos a metales, ¿no? Porque también existen varias reacciones adversas. Algunos de los quelantes pueden presentar una falla renal, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un quelante muy famoso que se usa para el plomo es el EDTA, ¿no? El ácido etil tetraacético, ¿no? Que ese es uno de los principales quelantes que usan para la intoxicación grave por plomo. Nosotros lo hemos usado acá, en expuestos también trabajadores, ¿no? Pero hay que tener un valor límite que te hable, o si no, una afectación grave que te diga, bueno, hay que quelar, ¿no? Porque también hay instancias que podemos iniciar antes de quelar. ¿Por qué? Porque no siempre quela solo el metal que está intoxicando al paciente, sino también que quela otros metales que son buenos para nuestro cuerpo. Entonces, el riesgo, beneficio hay que valorar, sin duda que sí. Y como decíamos, en los riesgos adversos desde falla renal, falla hepática es importante. Las dosis, eso lo vamos a aprender también. Y sin duda,
siempre es un tratamiento que tiene que ser guiado por un toxicólogo clínico, ¿no? Y bueno, siempre tiene que ser hecho en un hospital, eso está de más decirlo, por todos los riesgos ya mencionados. Y bueno, es un mundo el tema de los antídotos, es un mundo el tema de los quelantes, ¿no? Y sin duda, cuando hablamos de minería, no solo siempre vamos a hablar de metales, que sin duda va a ser principal, pero también hay que evaluar todo el entorno de los trabajadores. Así que bueno, este es como un pequeño encuentro que vamos a tener sobre esto, ya después vamos a poder profundizar más y aquí los dejo, los dejo ya de la mano de Yolángel para que les explique un poco más del curso. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, profe, por tu participación. Seguimos entonces aquí. ¿Y qué podemos estudiar nosotros en el Instituto Chileno Marítimo? Voy a pedirle a nuestro máster que nos deje abierto el chat para poder interactuar un ratico con los participantes, por favor. Doctora, Siguiente diapositiva. sí, ya se Sí, encuentra abierto nuestro chat y ya hemos chévere, recibido varias saludos. Ya, don chévere. Jorge Patricio Orteaga nos dice buenas noches, nos saluda desde Venezuela. Ya, don Patricio dice muchísimas gracias, doctora Celada. Luego el doctor Rudolf Alvarado dice excelente y magistral inicio. Mis felicitaciones para los temas abordados y la profesional participación de los doctores toxicológicos, que le colocó tóxicos, toxicológicos. No, que somos Ya. tóxicos. No se equivocó. Toxicológicos, de los doctores No se tóxicos. equivocó. Luego, doña Ana Paulina Monzón dice impecable, gracias desde Argentina. Podríamos preguntar desde dónde nos acompañan. Buena idea, doctora, ¿qué le parece? Claro, ¿dónde nos están escribiendo? Ya yo estoy viendo por aquí a mis estudiantes. Es que nosotros nos traemos barra y todo, ¿no? Ajá, a ver, ese chat activo, ¿de dónde están escribiendo? ¿De dónde escribiéndonos? ¿De dónde nos están viendo, por favor? Para irles presentando los cursos que tenemos entonces disponibles. Por favor, desde Peñaflor. Peñaflor es donde Chile, por Chile, favor, perdonen la Chile. Chile, Chile Chévere. es una comuna de Bienvenidos, Chile. Santiago. Chévere. República Dominicana, Ah, Ani, Angie. bienvenido. Ajá. Sí, aquí tenemos unido a Latinoamérica, ¿no? Y esta es la parte bonita de la toxicología. Este es el empeño que tenemos a través de docencia tóxica de unir a Latinoamérica en la toxicología en aras de un beneficio para todos nosotros. Doctor Veneno, por favor, la próxima diapositiva. De Venezuela, el magíster Jorge Ujú. Patricio Ortega Valencia, la profesora Argentina. Daniela Curvale de Argentina, un gusto tenerla aquí, profe. Bueno, tenemos entonces disponibles cursos y diplomados. Los diplomados ya les habíamos comentado que son de 224 horas. No concebimos, Axel, perdón, desde México, qué bien. México. No concebimos diplomados de 120 horas, no, nosotros aquí vamos con todo. Entonces, un diplomado Pichirre de 120 horas, no, ese no va con nosotros. Entonces, Ujú. colocamos 224 horas, de las cuales 144 horas son síncronas, es decir, el participante está en contacto con el docente porque nuestras clases son en vivo, nada de clases grabadas. Y el resto, que son 80 horas, son asíncronas. Usted va a poder y va a tener que realizar actividades extraacadémicas ya en su casa con calma. Yo las Ujú. llamo tareas para que usted entonces complete su formación. Pero fíjense que tenemos 144 horas donde usted está en contacto permanente con el docente. Son los diplomados. Los cursos, la mayoría de los cursos máximo tienen 40 horas, pues nosotros aquí agregamos 2 más y tenemos 24 horas síncronas y solo 18 horas asíncronas para que usted complete entonces también su formación, lo que es el tiempo de exámenes y todo eso. Siguiente diapositiva, doctor, por favor. Ya les decía que nuestras clases son en vivo. Son clases interactivas, dinámicas, donde en muchas de nuestras clases tenemos un docente que es especialista en gamificación y entonces aquí las clases son amenas, son divertidas y tenemos un diálogo permanente docente-alumno, porque muchas veces, y es la experiencia que tenemos a lo largo de todos estos años, aprendemos
también de nuestros participantes. Es un proceso donde el feedback es mutuo, porque siempre tenemos que aprender. De pronto se inscribe un ingeniero, de pronto se inscribe una enfermera, de pronto se inscribe un prevencionista. Siempre tenemos que aprender de la otra persona con la cual estamos interactuando. Entonces, por eso que lo llamamos un compartir, ¿no? Un compartir de conocimientos donde todos aprendemos. La próxima diapositiva. Los cursos son varios: diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones, toxicología de urgencias, tenemos toxicología para bomberos y paramédicos, la siguiente diapositiva. Y por supuesto, cada uno de estos cursos está orientado hacia la necesidad académica de cada persona que se esté formando. Tenemos cursos de introducción a la toxicología ocupacional y marítima y toxicología para responsables de salud y seguridad ocupacional. La siguiente diapositiva. Nos han pedido cursos bien específicos y dentro de estos cursos específicos que nos han solicitado, tenemos aquí los de hidrocarburos, minería, plaguicidas, ganadería y agricultura. La siguiente diapositiva, profesor. Para finalizar, tenemos entonces los diplomados internacionales. Tenemos 4: toxicología clínica, ocupacional, marítima y para encargados de seguridad y salud ocupacional. Estos son los 4 diplomados estrellas. Les comento que no hay ahorita otra universidad ni ningún instituto que esté dictando toxicología marítima. Eso es prácticamente un estreno con el cual se está inaugurando el Instituto Chileno Marítimo. Cosas muy interesantes en ese diplomado y por supuesto que en todo. Siguiente diapositiva. Y este es el curso, entonces, y con este culmino, para darle el pase y el cierre al doctor De Pool, este curso que nos ocupa de toxicología para responsables de seguridad y salud, también medicina ocupacional, vamos a estar tocando estos temas que están acá: generalidades, definiciones, cinética, radiaciones, laboratorio de toxicología ocupacional, accidentes y enfermedades por químicos, sistema globalmente armonizado, la guía de respuesta médica a emergencias, qué vamos a hacer nosotros cuando se nos presentan estos eventos, intoxicaciones por metales, no metales y metaloides, por agroquímicos, hidrocarburos, alcoholes, cáusticos y hemoglobinizantes. Es decir, es un programa bastante completo. Próxima diapositiva. Y bastante amplio. Creo que aquí se fue la otra similar, profe, para darme la otra diapositiva. Esto solamente es lo mismo, ¿verdad? Desglosado en módulos, para comentarles que tenemos 6 módulos disponibles, ¿ok? Y que a través de estos 6 módulos usted va a interactuar con cada uno entonces de los docentes. Para el cierre, el doctor De Pool. Muchísimas gracias a todos los profesores, a ustedes participantes también. Nuevamente, como lo dijimos en el webinar anterior, ese acercamiento que ha tenido el Instituto Chileno Marítimo aproximándose a la realidad de lo que requiere el país. Esto nace de una necesidad, nace de un requerimiento de poder formar profesionales en prevención, en seguridad, salud y por supuesto en toxicología. La industria petrolera no escapa de ello, la industria minera que acabamos de conversar, por supuesto plaguicidas y por supuesto todo el tema de lo que es la influencia ambiental por tantos químicos que están contaminando y que lamentablemente están enfermando a todas las personas que nos vemos envueltos en esta casa común. Yo creo y he sido siempre insistente en ello. Tú como responsable de seguridad y salud tienes el deber de formarte. Esto no es una opción. Existen conocimientos, como decía el profesor Alexi, mi profesor, existen conocimientos actuales. Ya no estamos hablando de los años 80, 90, ni 2000, ni tienes ahorita la posibilidad de decir, bueno, ya yo con lo que vi en el pasado me quedo. Olvídate, necesitamos actualizar nuestros conocimientos y por eso cada uno de los docentes y facilitadores que están aquí, de verdad que lo hemos ofrecido en los cursos, en los diplomados, hacemos equipo con ustedes, porque ustedes nos plantean las situaciones que están viviendo en las empresas para poder llegar a una resolución, a una alternativa, a un buen término y al menos siempre procuramos es esto, hacer la prevención, mejorar las condiciones laborales, pero parte de ti, de que te inscribas en los cursos y en los diplomados que están ofreciendo el Instituto Chileno Marítimo. Así que yo quiero agradecerles a ustedes y que, por supuesto,
junto con el instituto, puedan seguir el canal de YouTube de Yo la veo con veneno, donde estamos subiendo muchísimos temas interesantes para todos los prevencionistas, desde toxicología, salud ocupacional, comunicacionales, inteligencia artificial, porque estamos viviendo esta era. No se puede enseñar nada a nadie, solo les podemos hacer pensar. Y es lo que queremos que hagamos. Pensemos cuál es la mejor manera. Parte de actualizarnos, parte de formarnos como profesionales. Y finalmente, como siempre decimos, todo va a ser veneno o nada será veneno. Solo va a depender de las dosis y aplicar los conocimientos adquiridos. Así que bienvenidos a esta formación en gestión adecuada en riesgos en minería que permiten a todos los trabajadores regresar siempre sanos a sus casas, sin accidentes, sin enfermedades. Este fue el equipo que les ha acompañado el día de hoy, así que muchísimas gracias y quedamos contigo, Caroline, muy amable por la invitación. Muchísimas gracias, doctor César de Paul, ¿cómo está? Muchas gracias, excelente presentación, una vez más haciendo honor con su presencia a cada uno de ustedes, los panelistas. Efectivamente, doctor, hay que hacer un cambio. Y las capacitaciones y en general los programas formativos no pueden basarse solo con una finalidad de lucro, ¿ya? Y aquí voy a entrar en controversias en esta materia. Aquí tiene que haber un impacto real de la capacitación en la formación. Y cuando hablamos del impacto real de la capacitación en la formación, tiene que ir mucho más allá de los sellos y marcas que existen en el mercado. Tienen que ver con la toma de conciencia que nos pueda impactar en nuestras vidas para mejorar nuestra calidad de vida. Ya, por supuesto que no estamos ajenos a un sello y una marca. El Instituto Chileno Marítimo tiene una marca, cada uno de nosotros tiene nuestra marca distintiva, que son los nombres, títulos y grados que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida profesional. Pero qué importante y qué indispensable es el cuerpo académico que tengo el honor de poder participar entre ustedes en la formación de las personas. El Instituto Chileno Marítimo sí, efectivamente, es un organismo de capacitación, pero es un organismo conformado por docentes de élite en el mercado internacional, que tienen a la disposición competencias formativas listas para poder ser entregados a cada uno de los participantes que hoy día nos acompañan y que les enviamos un enorme abrazo. Los invitamos, por favor, a poder seguirnos en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram. También se va a proyectar la presentación del día de hoy para las personas que no se han podido conectar a través de nuestro canal de YouTube del Instituto Chileno Marítimo, por favor, ya, y invitarlos que realmente hagan una diferencia, mantengan actualizados a cada uno de las personas que nos están acompañando de los diferentes países a capacitarse, a informarse, a mantener actualizados sus conocimientos, que averigüen mucho más de qué metodologías de enseñanza-aprendizaje utiliza la institución formadora. ¿Por qué? Porque hay instituciones en el mercado que tienen un sello distintivo, sí, pero las clases son grabadas y estamos hablando de clases de 5 años, 3 años atrás. Una clase en vivo es una clase magistral presencial que tiene la flexibilidad de poder utilizar la tecnología de la información para que yo desde la comodidad de mi hogar, en horarios flexibles, pueda tener en presencia presente, comillas, distancia, a un docente en vivo. Yo interactúo y de esa manera voy impactando en los aprendizajes de la persona. El interactuar está probado desde el punto de vista social, nos permite enriquecer, ver, hablar, exponer con clases participativas y positivas, llevar trabajo de maduración dentro de ser compatible con nuestro horario de trabajo, porque obviamente no estamos ajenos que todos los cursos de capacitación, todos los programas y diplomados demandan un sacrificio en materia de tiempo. Pero qué distinto es capacitarse con los mejores dentro del mercado.
Excelente, Caroline. Y disculpa la pregunta, porque es que tú eres chilena, digamos, tú vives esa realidad. Sí, ¿Cómo así es. ves actualmente este requerimiento y ver al país crecer, pero también querer cuidar? Es que existe mucho desconocimiento, doctor, en materia toxicológica. Cuando uno habla, especialmente en aquellos que son encargados, por favor, de la seguridad y salud ocupacional, en otros países se le denomina expertos en prevención de riesgo, expertos en salud y seguridad ocupacional, existe baja información con respecto al ámbito toxicología. Hay un desconocimiento. Ok, Hay muchas patologías, por favor me van a disculpar, yo no soy experta en la materia, mi no te formación preocupes. no es de índole médica, pero sí existe lamentablemente muchas enfermedades profesionales desconocidas que se atribuyen a componentes virales. Por lo tanto, estamos Ok, saturando nuestros sistemas de salud, ¿ya? Con correcto. un costo adicional enorme hasta lograr averiguar cuál es la causa de las enfermedades que están viviendo nuestra sociedad. No estamos ajenos a tener unas altísimas indicadores de contaminación. En Chile, por Ok. ejemplo, el único indicador disponible y público son la radiación de UV, pero no existe un semáforo de radiación toxicológica. Ya O si entiendo, existe, solamente es comprendido por los expertos y no por todos los trabajadores y trabajadoras que están dentro de las plantas. entiendo. ¿Ya? Por lo tanto, y en minería, muchísimo más. ¿Ya? Hay desconocimiento, también hay una falta de toma de conciencia, ¿ya? En términos de rehusarse al uso de elementos de protección personal, que es el vestuario, que a mí me permite evitar la exposición. Muy ¿Ya? bien, Entonces, pero entiendo. para eso los tenemos a ustedes. Entonces, seguir invitando a toda la comunidad, a todos nuestros distinguidos panelistas, agradecerles y a todos los participantes que nos escuchan, muchísimas gracias. Estamos prestos a todas sus consultas. De seguro, más de alguno les va a consultar internamente. Si no pueden ahora, por favor, nos contactan a través de nuestro sitio web. Doctor, ¿puede Claro decir que el sí. sitio web? De Instituto Chileno Marítimo. Sí. Por supuesto, así lo ubican, Instituto Chileno Marítimo, y lo van Excelente. a colocar en cualquier de sus buscadores de preferencia y Exacto. van a encontrar la página con todos nuestros perfiles, incluso para que sepan que somos profesionales dedicados a esto, incluida la ingeniera Caroline, por supuesto, y el director, el CEO, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que Ujú. siempre está atento al requerimiento. Y fíjense que esto los venimos preparando con años, hasta que al fin podemos, el equipo, dedicarnos a que Chile se forme, que sus profesionales se formen. Y fíjate que entre nosotros se encuentra en el público, reconozco algunos nombres, por supuesto, por ahí saludé al maestro Alvarado, que es un Ajá, minero formado. Y está, por ejemplo, también teníamos a Daniela, que también la saludamos por allí, Natalia Franceschi, algunos nombres que nosotros creemos que, por supuesto, están presentes y que también están interesándose en sus países por aportar, por mejorar la situación. Instituto Chileno Marítimo creo que ha dado con una gran oportunidad para todos los eso. profesionales para que se formen. Así que rieguen la voz, comuniquen, porque aquí estamos a la hora. Doctor, tenemos una consulta. ¿Tenemos Claro, todavía tiempo para poder claro que sí. contestar? Don Axel Trampe consulta, ¿pueden compartir informes del diplomado en toxicología para encargados de SSO? Claro, cómo no. Me imagino que es que quiera que le envíe informe o información, imagino yo, acerca de los diplomados. Son estos que hemos comentado. Si me permites nuevamente, no tengo problema en volver a proyectar. A lo mejor llego un poquito luego y no había visto. A ver, déjame ubicarte el de responsables. Y ya te lo proyecto aquí. Perfecto. ¿Tiene habilitado para poder compartir, Sí, correcto? Ya, sí lo tengo excelente, doctor. habilitado. Gracias, ingeniera. Mira, este es el contenido y gracias, Axel, por preguntar. Este es el contenido, ¿ok?, del curso de toxicología para responsables de seguridad y salud y medicina ocupacional. No les vamos a mentir, nosotros no nos
conformamos con solo dictar, este es el contenido mínimo, pero tú te Claro. llevas mucho más conocimiento como responsables, porque nosotros reconocemos que como prevencionistas, de una vez hay riesgos biológicos, hay físicos, hay psicosociales, hay mecánicos. Entonces, esto se combina para que podamos razonar, que es lo que decíamos, pensar. ¿Qué sucede si no es ninguno de aquellos riesgos, sino lo toxicológico? Entonces, queremos ofrecer. ¿Por qué? Porque somos preparados precisamente en esto, en prevención, en dedicarnos a que los trabajadores no se enfermen, no se accidenten, ni por químicos, ni por ninguno de los otros peligros o riesgos presentes o dimensiones, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, de lo psicosocial, que tanto se habla ahora, pero tú sí eres responsable para todo. Nosotros nos encargamos de toxicología, pero por supuesto con el Instituto Chileno Marítimo estamos pendientes de todo. Así que bienvenidos a estas capacitaciones, a estos cursos y diplomados que están de verdad excelentes, no por mí, como siempre lo digo, sino por el resto de profesores y de docentes que están aquí. Ya, excelente. Muchísimas gracias, doctor. Ahí, a través de nuestro chat, acabo de enviar a toda la comunidad que está integrada en el día de hoy la dirección de nuestro sitio web, institutochilenomarítimo.cl. También les compartí el email directo mío personal y de la empresa, y también voy a compartir en breve los números de contacto. También nos pueden encontrar en LinkedIn a cada uno de acá, los participantes y asistentes a este webinar, ¿ya? Y también a cada uno de nuestros destacados panelistas, en donde pueden corroborar todos los antecedentes curriculares y sobre todo la vasta experiencia que cada uno de ellos tienen. Ah, ya nos están preguntando por fechas de inicio. Ah, ya, excelente. Bien, te va a llegar Muy esa bien. información de una vez, Axel. Sí, sí. En breve vamos a poder entregarles mayor información de las fechas de inicio. Los invito a cada una de las personas que están interesadas a agradecer su interés. Nos puedan escribir en los diferentes canales, por favor. Excelente. Doctor, cuando usted guste, si Excelente, tenemos sí. ya alguna pregunta más, sino para ir finalizando nuestro webinar y agradecer la participación de cada uno de ustedes, nuestros panelistas, el doctor César de Paul, la doctora Yola Ángel Hernández, el doctor Alexis Salada, perdón, Alexis Morales, Alexis Morales, a la doctora que acaba de atender otras emergencias. Usted me dice. Correcto. Sí, muchísimas gracias a todos nuevamente. Lo que estamos haciendo con el Instituto Chileno Marítimo no lo estamos haciendo en ningún otro país, precisamente por la geografía y por lo específico de la realidad chilena. Incluso, como Ujú. comentaba la doctora Yolángel, de esta toxicología marítima que en ninguna parte del mundo se está dictando. Así que bienvenidos porque está ajustado muy, muy específicamente para atender todos estos peligros y todos estos riesgos. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor. Aprovecho a comentarles que solo por el mes de julio existe una campaña especial para las personas que se inscriban en nuestro curso de toxicología internacional, dictado por los expertos panelistas de 42 horas para encargados de salud y seguridad ocupacional. Por favor, aquellas personas interesadas, con mucho gusto, yo les voy a responder sus mensajes a través de nuestros diferentes medios de contacto. Y por favor, para cualquier requerimiento, no duden en contactarnos. Nosotros felices estaremos para poder responder. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias, doctor César de Paul. Gracias. Les deseo una muy buena noche y un enorme abrazo desde el gélido Puerto Montt, Chile. Fuerte va, hasta luego. Gracias a Chao, todos. chao, buenas Cuídense mucho. noches. Bye. Saludos para todos. Igual. Bye.